Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros y licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. El tema a tratar hoy será sobre la noticia. Veremos parte de su estructura, características generales, en lo que, bueno, nosotros estamos acostumbrados, de hecho, a verla en un formato televisivo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta los otros tipos de formatos, entre esos el periódico y demás, ¿no? Pero en general, cualquiera de que sea el medio el cual se represente o se presente una noticia, sea incluso medios digitales, por ejemplo, actualmente tenemos las redes sociales como Facebook, igual podemos ver una serie de noticias con el canal oficial del canal, ¿sí? Acá vamos a ver. Entonces, pese a cualquiera de esas circunstancias, nosotros podemos y tenemos que identificar las características de lo que es una noticia, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una noticia? ¿Qué tipo de texto nosotros podemos encontrar? Recordemos que la noticia forma parte de un uso y aplicación del texto, de nuestro lenguaje, de una manera peculiar, porque particularmente viene a ser un texto informativo. Por tanto, este tipo de texto tendría que ser bajo un proceso comunicativo directamente establecido hacia el receptor. En este caso, pues, en un principio, nosotros recordemos, las noticias se daban por un medio físico, ¿no? ¿Cuál es este medio físico? Las, eh, los periódicos, las revistas, y es por medio de estas en las que nosotros nos podíamos enterar de los acontecimientos que pasaban. Asimismo, la noticia, como una variación textual y sobre todo del aspecto comunicativo, entendemos también que la inmediatez para la misma cambió y sobre todo mejoró el aspecto comunicativo. Porque antes, por ejemplo, en un periódico teníamos que esperar al siguiente día de que se redactara esa noticia de un acontecimiento que hubiese pasado. Por ejemplo, si hubiese un accidente hoy por hoy en una avenida principal muy concurrida, se tendría que esperar a que lleguen los reporteros, obviamente, que escriban su historia y que el diario en donde trabajan ellos o el periódico publique el día siguiente la noticia en la mañana. Y así nosotros nos enteraríamos del acontecimiento que ha sucedido. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, con las nuevas modalidades, con los nuevos medios, ¿sí? Entre los medios digitales, tenemos la oportunidad de ser inmediatos en la información que vamos a presentar. Por eso, ¿sí? Les decía como ejemplo, las redes sociales, Facebook, por ejemplo, si vamos a uno de los canales de un periódico, una noticia, de un canal televisivo, por ejemplo, es inmediato. Lo que ocurra en esa misma avenida, por ejemplo, nada más, en esa avenida concurrida, puedo sacar mi celular, grabar un video y empezar a hacer mi labor de reportero simplemente diciendo lo que está aconteciendo. Y puedo grabarlo en vivo. Es decir, que los participantes, en este caso nosotros, a quienes va dirigida esa noticia, podemos ver la noticia al instante en la que ha pasado el suceso. Ya no debemos de esperar un día para tener la publicación realizada. Ya no tenemos que esperar un día para ver la noticia, ver lo que ha ocurrido, cuál fue el problema. ¿Sí? Entonces, esa inmediatez ha hecho que incluso en el texto escrito tenga también unas variantes porque ya no es llamativo. Si yo tengo todo en las redes sociales, si yo tengo todo en medios digitales,
¿para qué entonces voy a comprar un papel periódico? ¿Cierto? No me serviría de nada. Por eso, el contenido que se presenta ahí debe de ser un contenido el cual no voy a encontrar en las redes y me sirve y pueda yo encontrar en los diarios. Una noticia incluso más completa suele usarse, ¿sí? Como recurso para que por lo menos se enganchen a la noticia cuando esté en un momento en vivo, por ejemplo, o durante los medios digitales, y luego pues ya en el texto, en el periódico publicado, podemos ver completamente la nota, completamente la noticia. Eso como una breve introducción a lo que vamos a revisar hoy sobre lo que es la noticia como género y sobre todo en las distinciones que tiene a nivel de su lenguaje, de sus tipos de texto, de cómo está usado sus fuentes, incluso los materiales, qué recursos se utiliza y cómo nosotros lo hemos actualizado de cierta forma hasta la actualidad. ¿Sí? Para eso me voy a permitir igual manera compartirles un pequeño video en la cual nos da la estructura de cómo es la noticia, de qué elementos tiene en sí y luego de lo mismo empezaremos con la explicación de todos los elementos de lo que es la noticia. En el vídeo de hoy vamos a aprender lo que es la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un texto periodístico corto que relata un hecho relevante o novedoso de actualidad. Vamos a aprender qué partes tiene una noticia. Lo primero que encontramos es la fecha cuando ocurrió la noticia. Después viene el titular, que es la frase que resume la noticia. Debajo del titular encontramos la entradilla, que es un adelanto del contenido de la noticia. A continuación encontramos el cuerpo de la noticia, que es el texto donde se cuenta la noticia completa. Además, a veces podemos encontrar una foto y un pie de foto, que es la imagen de la noticia y su explicación. ¿Cómo se escribe una noticia? Para escribir una noticia se deben contestar a las siguientes preguntas: ¿qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién? Como ya os he dicho, las noticias las podemos encontrar en los periódicos, pero también podemos estar informados mediante las noticias que encontramos en Internet, en la radio y en la televisión. Si te ha gustado este vídeo, no olvides Tomemos de ejemplo, ¿sí? Parte del contenido que nos da este pequeño video, ¿no? Nos da una imagen, ¿sí? De una noticia, pero en un formato, por ejemplo, digital, ¿sí? ¿Por qué digo que esté en formato digital? Porque esta es obviamente la estructura en la cual proponemos en formato digital. De la misma forma lo podemos hacer impreso, claro que sí, pero tiene que ser más reducido el espacio. Recordemos que hay que optimizar el espacio y también el papel. Pero más allá de eso, ¿qué elementos tiene una noticia en sí? ¿Cómo se estructura la noticia? Primero que tenemos una fecha en el encabezado. En los periódicos digitales es importante que cada noticia pongamos esa fecha por encima porque cada noticia va a estar de manera individual, no tenemos de manera recorrida, excepto que esté publicado como revista en sí, pero generalmente suelen aparecer en las páginas web cada una de las noticias de manera individual, por tanto debe ir la fecha siempre en cada una de esas noticias. En formato impreso, pues generalmente siempre estar en el encabezado igual, no en todas las páginas, pero sí al principio de las mismas. O, dependiendo del editorial, sí suelen poner la fecha en todos los encabezados. Luego tenemos un titular, que viene a ser nuestro
valga la redundancia, en su título, ¿no? De la noticia. ¿Cuál es lo que voy a decir? Este debe ser llamativo, novedoso, que llame la atención, que los lectores quieran verdaderamente informarse mucho más de esa información que yo voy a publicar, que yo voy a escribir. Obviamente poniéndome en la posición de una persona que redacta una noticia, ¿no? Reportera en este caso, ¿sí? Luego del titular suele ser acompañado de una frase, ¿sí? Una frase titular también se denomina, o frase resumen, en la cual yo doy como un preámbulo de lo que voy a decir durante toda mi noticia. La conocemos también como una entradilla, ¿sí? Generalmente suelen ser más una línea, dos líneas, no más que eso, en la cual yo doy un adelanto de la noticia. Es como que dar ese pequeño preámbulo, es para dar apertura al contenido que yo voy a realizar. Pese a que el título, el titular, por ejemplo, ya me dice sobre lo que voy a tratar, la entradilla ahonda un poquito más sobre los aspectos más generales que yo voy a tratar y por qué es novedoso ese titular, por qué es novedosa mi noticia, por qué se debe de leer. Entonces, esas dos pequeñas partes son las partes más fundamentales de cualquier tipo de noticia. ¿Por qué? Porque una, el título me atrae y la entradilla, ¿sí? Me mantiene conectado con aquello. Porque si el titular está novedoso, está bueno, perfecto, lo voy a leer. Pero si en la entradilla no me dice algo en lo cual me vaya a agradar o que me vaya a decir, bueno, no me sirve de nada este contenido, no estoy diciendo nada importante, yo dejaré de leer el resto del contenido, porque el resto del contenido ya es obviamente el cuerpo de la noticia, el texto completo de lo que ha tratado ese problema o ese titular. Entonces, esas dos pequeñas partes son las partes más importantes porque son a partir de aquí desde donde se determina si verdaderamente mi noticia va a ser leída o no. Yo como lector tengo que primero sentirme atraído. Luego de ser atraído, mantenerme. Y para mantenerme tiene que ser un contenido novedoso, que me agrade, que me vaya a servir, que yo crea que sea benéfico o que será benéfico para mí. Y luego ya empezamos con el cuerpo de la noticia, que es el texto completamente de mi noticia. Obviamente, esta categoría, este cuerpo tendrá igual las mismas características de todo tipo de texto al momento de redactar. Es decir, una introducción, un desarrollo, cuerpo, ¿sí? Y luego una conclusión, que en el caso de la conclusión podemos establecer cómo elemento, cómo se ha qué aporte más se ha tenido a esta noticia, qué seguimiento se ha dado a la misma. Si, por ejemplo, hubo un accidente de tránsito y cómo podemos concluir, tal vez, si es que se dio seguimiento o si es que hubo ya una persona aprendida o no, y concluimos con aquello. Cerramos la noticia. Y, por ejemplo, si la noticia todavía queda abierta, no se da ese elemento, pues dejamos ese final abierto. Es decir, damos esa aclaración como conclusión, ¿no? Que se esperará a los siguientes días a un resultado oficial sobre lo que ha sucedido en tal situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las elecciones, ¿no es cierto? En las elecciones podría poner una noticia en la cual vayan diciendo el primer día, pues estaba de candidato número uno tal persona, pero obviamente hay que esperar los resultados oficiales. Entonces, la conclusión de esa noticia, ¿cuál sería? Habrá que esperar los resultados del día de mañana a ver cuál verdaderamente es el ganador de las elecciones. Y el día de mañana, pues ya concluirá con el ganador, ¿sí? Como todo texto, tendrá una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción, la cual ya me contextualiza del porqué de lo que ha sucedido y en dónde ha sucedido y con quiénes. Ya en el cuerpo, pues, ahondaré del problema, de quiénes fueron los afectados, quiénes han sido los beneficiados, por ejemplo, en cualquier tipo de noticia en general, quiénes han sido beneficiados, ¿sí? Y la conclusión que les decía que es a partir del contenido que yo tengo. Si es que ya está dada seguimiento a toda esa noticia, si es conclusa como tal,
o le doy esa apertura para luego seguir informándome a la misma. Y suelen ser acompañadas también porque obviamente una noticia para tener su grado de veracidad, tenemos que poner obviamente la foto del acontecimiento, dónde ha pasado, del accidente, de la persona, además, ¿sí? En la cual se está escribiendo esa noticia. En este caso, por ejemplo, se trata de las primeras vacunas COVID en España, por ejemplo, ¿sí? Obviamente está el texto bien formulado, pero la audiencia necesita, ¿sí? También observar. Y aparte que sería muy tedioso tener solamente texto. Las imágenes también son una forma de enganchar al lector para invitarme yo a leer ese contenido. Entonces esa foto, ¿sí? Tiene que tener un pie de foto. Es decir, ponemos abajo el origen, ¿sí? De esa foto y una breve explicación, ¿no? Como la fuente o de dónde ha sido sacada esa fotografía. Hay fotografías que a veces han sido sacadas de otro medio y entonces tendrán que poner esa fuente. O si es fuente particular, bueno, se pondrá el autor, el fotógrafo como tal y también una breve descripción, ¿no? Primera aplicación de la vacuna tal en tal persona. ¿Sí? Entonces hay que tener una foto y debajo de la foto un pie de texto en la cual vamos a especificar, ¿no? De qué trata esa imagen, el por qué está ahí claramente y tal vez incluso la fuente o donde he tomado. Particulares de todas tipologías textuales que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué nos dice sobre la noticia? Nos dicen que la noticia es un tipo de texto periodístico, ¿sí? Es un tipo nada más de texto periodístico, en donde, ¿sí? Nosotros podemos proponer tanto audio como imágenes, pero esto es una noticia de manera digital, ¿no? Obviamente. Consiste en una narración objetiva. Las noticias, por ningún caso, debe de prevalecer un elemento subjetivo. Siempre elementos objetivos. Los elementos subjetivos lo dará la audiencia. Los juicios de valor lo hará la audiencia. ¿Sí? Uno simplemente, como reportero, por ejemplo, o como comunicador, debe de establecer una información altamente objetiva, lo que verdaderamente ha sucedido tal cual. Pero también tenemos de regular lo que vayamos a decir, ¿sí? Por ejemplo, si no está claro una noticia, no está claro un acontecimiento o un culpable, por ejemplo, debemos de decir, se presume que tal persona o se presume que tal acontecimiento, pero no directamente decir, es en forma imperativa lo que ha sucedido. Porque estamos dando un elemento objetivo. Y si con el uso de estos lenguajes, con estas partes de mis expresiones, yo puedo generar controversias, ¿sí? Puedo mal informar incluso, porque tal vez no estaba detalladamente quién ha sido un culpable, pero yo lo estoy afirmando, yo lo estoy diciendo. Entonces, no es ese el fin. El fin es que la audiencia mismo saque sus propias conclusiones, ¿sí? Entonces, es una narración objetiva de la noticia, de algún evento novedoso, actual o sobre todo de interés público, particularmente de interés público, porque si no te interesa esa noticia no la vas a leer, no la vas a poner atención. Obviamente hay que hacer esa pequeña distinción, ¿sí? Entre una nota periodística, porque aquí también debemos de argumentar esa noticia y obviamente dar un relato contado de la misma. La noticia nosotros también entendemos que viene a ser el fruto de la recopilación de la información por parte de uno o varios periodistas. Lo que les decía, ¿no? ¿Cómo ha cambiado hoy por hoy
la modalidad de aquello. Por ejemplo, si pasa un accidente, yo mismo puedo ser un reportero. Saco mi celular y grabo ese instante y lo subo en plataformas digitales. Ya estoy informando, estoy creando un contenido noticioso, por ejemplo. Obviamente con un grado de subjetividad, porque obviamente no soy idóneo en el área. Pero los que sí son, hacen aquello. Y como yo les decía al momento de iniciar la clase, estas personas suelen manejarse por las redes, mostrando una pequeña parte nada más de la noticia y luego lo que se realiza sería lo que darle el contenido completo de esa noticia. Y para eso entonces ahí sí estará un grupo de personas encargadas de redactar esa noticia. No solamente quien estuvo en el lugar de los hechos, sino también algún testigo. Y entonces empiezo a redactar, empiezo a recopilar información y toda esa recopilación de información yo lo propondré en una nota periodística. ¿Sí? Entonces, cuando dice eso, la noticia es un fruto de la recopilación de información, es este proceso que se está dando. ¿Sí? Poder informarse muchísimo más de lo que verdaderamente ha sucedido en ese lugar, de lo que verdaderamente ha pasado, ¿sí? Con esa noticia. A diferencia de otras fuentes de comunicación, nosotros entendemos que las notas periodísticas deben transmitirse de manera objetiva, como les decía anteriormente. Es escrito de manera objetiva, no con subjetividad, porque eso es, ¿qué? Eso es parte de la audiencia que debe dar eso, no nosotros como los periodistas. Y para eso, ¿sí? Nos dan aquí nuevamente, que ya hemos visto de hecho cómo es la estructura, ¿sí? De la noticia. Un título en donde vamos a tener un texto de entrada y publicado en un mayor tamaño, ¿no? Porque tiene que ser novedoso, vistoso. Obviamente un número limitado de palabras en donde resumimos esa información y damos la atención al público. Lo veíamos en el ejemplo anterior. Una entrada, ¿sí? O la entradilla o la frase que nosotros les decíamos, ¿no? Primero el título y luego con esa frase, pues yo me engancho, digo, no, si me va a servir, esa noticia es interesante, voy a verla, voy a leerla, ¿sí? Es el primer párrafo del texto, las primeras dos líneas que tenemos en el texto después del título, ¿sí? Donde vamos a encontrar lo más relevante de la noticia y con lo que yo verdaderamente me voy a decir, esa noticia quiero leer. Y el cuerpo, ¿sí? En donde vamos a desarrollar y profundizar lo que estoy diciendo en la entradilla, ¿no es cierto? Ya empiezo con mi introducción, ya veo, expongo los hechos, expongo los acontecimientos, ¿sí? Y luego pues le daré un cierre o también conocido como remate, en donde ¿qué? Añadimos ideas secundarias en donde nos brinda a nosotros como lectores una información suplementaria. Lo que les decía, ¿no? Podemos dejar esa abierto, ¿no? Porque a veces hay noticias que no son concluidas, que necesitan una secuencia mayor de tiempo y podemos establecerlo aquí. Entonces exponemos, ¿sí? Esa información y también le proponemos algo suplementario para que, como diga, quede al tanto o quedemos nosotros al tanto como lectores de esa noticia, de darle seguimiento. Obviamente, las noticias se transmiten a un público interesado a través de medios de comunicación. Y actualmente, con el uso de la tecnología, ha cambiado esos medios, ¿sí? Sean medios impresos o audiovisuales. Los audiovisuales son los que eh, mejor acogida han tenido, ¿sí? Por las redes sociales, por los medios digitales, por la prensa digital, por la televisión y demás, ¿no es cierto? Más allá que los impresos, ya que tenemos, al menos en nuestro país, un bajo nivel también de lectura. ¿Qué características tiene la noticia ahora? A grandes rasgos, la noticia, ¿sí? Se caracteriza, ¿por qué? Por tener una forma narrativa en la cual en eso consiste el texto periodístico, el relato periodístico. Esa forma narrativa, cuando digo narración, está escrito en su totalidad con un inicio, un desarrollo y una conclusión. No se salta estas partes. Siempre va en una secuencia, en una estructura, en una composición tal. Esa composición debe ser objetiva e impersonal.
No estoy dando yo mi juicio de valor, sino estoy presentando los hechos, ¿sí? Los hechos. No puedo opinar ni tomar posición respecto a esa noticia porque entonces va a haber un sesgo ideológico al momento de presentar esa noticia, ¿sí? Generalmente se tiene como precedente en la cual no se debe describir yo, en este caso como periodista, pienso tal cosa o yo en ese estado, ¿no? Porque simplemente se está dando una información, se está transmitiendo. Aquí sí se está transmitiendo una información. Otra característica es que aborda temas novedosos, recientes, de la actualidad y sobre todo relevantes a la opinión pública. Porque yo decía, si no es relevante, no me interesa, no lo voy a leer, no lo voy a ver. Debe estar escrita en un lenguaje divulgativo, es decir, que no tiene que estar en un lenguaje especializado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la audiencia es un público en general. La noticia no es para un grupo de población académica, no está dado para un grupo estudiado, no, es para el público en general. Este público puede o no estar estudiado, pero todos deben de poder entenderlo. Tienen que entenderlo el docente universitario como debe entender la madre o padre de familia, ¿sí? Que no tiene una educación superior, una educación secundaria, por ejemplo. Debe de entenderse. Es un público general, no es un público específico. ¿Sí? Entonces, el lenguaje con el que usemos el texto que vamos a realizarlo debe estar en un lenguaje divulgativo, es decir, genérico, para que cualquier persona pueda entender esa información. La información, ¿sí? Debe de contener información jerarquizada. ¿Qué significa jerarquía? Establecer una noticia con más importancia sobre la otra. ¿Para qué? Para que se convierta en una estructura piramidal. Lo más importante, lo más relevante, y voy ampliando el contenido, ¿sí? De una forma jerárquica. Voy a contar los hechos de esa manera. Lo más importante, lo más relevante. Puede incluso algunas editoriales han combinado esta situación, ¿sí? La jerarquía de la información, para que obviamente primero vaya algo novedoso, luego algo que no sea tan novedoso y luego sí, pues, para dar continuidad a ese apego, ¿no? Para que yo como lector continúe y no simplemente lo cierre el diario. Ser orales o escritas o incluso audiovisuales, dependiendo del soporte noticioso, ¿sí? Tenemos tipos de noticias. ¿Qué tipo de noticias tenemos? Tenemos noticias deportivas, noticias políticas, económicas, culturales. También tenemos noticias de farándula, pero este último, ¿sí? Está relacionado al mundo del espectáculo, ¿sí? Temas referidos a la moda, a las estrellas del cine, la televisión, la cultura. Y en la farándula se ha abierto un sinfín de posibilidades que incluso se ha abierto esa posibilidad de que no sea 100% objetivo, sino también ahora se llaman comentaristas de farándula, que entra ya no como noticia, sino simplemente como un hecho de dar aspectos subjetivos, que no es propio de una noticia, que una noticia tiene que ser en valores objetivos, ¿no es cierto? Entonces ha cambiado ese formato. Poli- eh, Noticias policiales, en las cuales aquí tal vez se maneja un poco más de tecnicismo, porque obviamente se están dando situaciones referentes a la policía, lo que ha sucedido, lo que ha hecho este grupo. Hay noticias científicas, que aquí sí va a ser una divulgación científica tecnológica, de un avance científico. Va a haber palabras que no vamos a entender de todo el público, porque obviamente se trata de un hecho científico y se debe de informar tal cual, ¿sí? El lenguaje especializado de esa ciencia, lo que se ha descubierto. No podemos quitar aquello, por más que queramos establecer a un grupo genérico, ¿sí? Y tenemos también según el tratamiento del tema, se clasifican en futuras o noticias de futuro, también eventos que podrán suceder, le decía, con las elecciones, ¿sí? Ahí dejan una apertura para ver qué pasará. De actualidad, de temas que han pasado al instante, temas que están relevantes a la actualidad, que son cotidianos, que están en boga. También tenemos complementarios, ¿sí? Que abordan temas relevantes, complementan las noticias principales, es decir, dan una secuencia a lo que yo estoy relatando, de servicio público, cuando obviamente puede ser relacionado al sector público de mi ciudad, de mi provincia, y obviamente
Dentro de la estructura que yo le decía, la pirámide, este sistema piramidal para poder ver esa información que yo tengo, la información relevante, yo siempre voy a tener que preguntarme, ¿no? Incluso yo como lector, ¿qué es lo que sucedió? ¿A quién o quiénes les ha sucedido ese acontecimiento? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y por qué ocurrió? En el por qué ya voy a explicar todo lo que ha ocurrido en la noticia. Obviamente es el cuerpo categorial. Pero en las primeras partes, obviamente, ya nosotros lo vamos a referir en la introducción, en la parte incluso de la frase introductora de nuestro texto, de la noticia. Y por último, ¿para qué nos sirven las noticias? ¿Sí? Obviamente nos sirve para estar mayormente comunicados con nuestro entorno, ¿sí? Para estar informados en nuestro ámbito determinado, sobre nuestro ambiente, sobre nuestro contexto de la sociedad, qué hay de nuevo, qué ha sucedido durante la semana, y con ello también tener una conciencia social y también histórica como ciudadano de un país, obviamente referido a las noticias locales. Ya las noticias internacionales, obviamente por cultura general, es bueno tener y estar informado. Por último, para complementar la clase, les daré a conocer un video que resume, ¿sí? Todo este contenido que yo les he dado. Y con eso daríamos la culminación de nuestra clase. Sobre un hecho actual y que intenta ser objetiva. Función de la noticia. La función de la noticia es informar los eventos tal como suceden, por lo que al redactarla, el autor generalmente omite comentarios, juicios o posturas al respecto. Las noticias surgen en todos los ámbitos de la vida humana: política, cultura, ciencia, tecnología, deportes, espectáculos, etc. Partes de la noticia. El titular. Destaca lo más importante de la noticia. La entrada. Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. El cuerpo. Es el texto y narra los acontecimientos en orden de importancia. Primero lo más importante y al final los detalles secundarios. Al momento de redactar la nota informativa, es preciso considerar cuáles son los elementos que caracterizan a este tipo de texto. Lo primero es saber qué pasó desde el inicio hasta el final. Se deben contestar las 6 preguntas básicas. ¿Qué? El hecho. ¿Quién? El sujeto o sujetos. Pueden ser una o varias personas, instituciones, asociaciones, gobiernos, etc., que protagonizan la acción. ¿Cómo? La forma en que ocurrió. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar donde ocurrió. ¿Por qué? ¿Para qué? La finalidad o causa. Contestar todas estas preguntas aportará toda la información necesaria al lector o espectador. La referencia